Vamos a comenzar entonces el desarrollo de la clase de hoy, ¿sí? Comenzamos entonces, alumnos. Empezamos de inmediato la clase de hoy, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Un momentito, por favor, para ir. Ya estamos dejando todo listo. Comenzamos, jóvenes. Bienvenidos a la clase Historia del Perú. Aquí tenemos para el día de hoy culturas preincas, ¿no? Todas las culturas preincas nos toca analizar hoy día, así que hoy día vamos a repasar todo este tema. Claro, como es un tema de repaso y queremos recordar las ideas más importantes de este tema, pero siempre hay algunas cositas que puedan ser útiles a ustedes, como por ejemplo las teorías del origen de la cultura andina o la cultura peruana, ¿no? ¿Qué teorías hay acerca del origen de la cultura andina o cultura peruana? La primera teoría la plantea el señor Maxule, ¿no? Que habla acerca de eh, que la alta cultura tiene una fuerte influencia en Centroamérica. Eso plantea el señor Maxule. Maxule considera que la cultura peruana no es autóctona, sino que los mayas llegaron a la costa peruana y originaron a Proto Nazca y Proto Chimú. Mira, una primera teoría. Claro, estas son teorías del origen de la cultura andina o cultura peruana. ¿De acuerdo? Entonces, la primera teoría es la teoría migracionista de Max Zule. Luego, tenemos la teoría autoctonista de Julio César Tello, que considera que la civilización andina se va a formar por influencia amazónica arahuax. Resulta que para Tello la cultura más importante es Chavín, ¿sí o no? Chavín. Pero Julio Tello dice que la cultura Chavín se va a formar por influencia de la cultura arahuax de la selva. Influencia arahuax. Tenemos la teoría autoctonista de Federico Kaufmann, que dice que la civilización andina proviene de la cultura Valdivia-Ecuador. ¿Cómo es esto? Allá en Ecuador se ha encontrado una cerámica muy antigua llamada Valdivia, ¿sí? Se dice que esta cerámica, que es muy antigua, sería pues la que originaría la cultura peruana, ¿no? Pero también tenemos una teoría de origen costeño que plantea Rafael Alcojoide. Él considera que la cultura cupisnique tiene mayor antigüedad que Chavín y que por lo tanto las culturas de origen costeño son mucho más antiguas. Entonces la cultura peruana se originaría en la costa, ¿no? Hoy día hay algunas investigaciones actuales, ¿no? Que muestran muchos hallazgos en la costa. Por ejemplo, por citarte a Caral, ¿no? Caral, que es la costa, ¿sí o no? Pero aclarando que el arco Joyle nunca mencionó a Caral, él mencionó a Cupisnique. Rafael Alcojoy le decía que Cupisnique era la cultura más antigua antes que Chavín, por cierto. Y la teoría eugenista de Luis Guillermo Lumbreras, quien considera que la civilización en los Andes es el resultado de la síntesis de factores externos y principalmente internos. Factores externos y principalmente internos. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen de las teorías, ¿ya? La primera, la inmigracionista de Maxule, dice que culturas mesoamericanas como los mayas llegaron a nuestras costas y originaron a Protonazca y Próximo. Luego Julio César Tello dice que la civilización andina se forma por influencia amazónica de los arahuacs. Acá en el Perú, acá en el Perú. Para Tello, Chavín es la cultura matriz del Perú. La teoría autoctonista dice que una cultura Valdivia en Ecuador, por tener la cerámica más antigua, esa cerámica va a influenciar en el Perú y en Centroamérica. Luego el arco Joyle dice que las culturas costeñas como la cultura cupisnique son más antiguas que Chavín y que por lo tanto las culturas costeñas serían el origen de la cultura peruana. Finalmente, el señor Lumbreras, ahí lo vemos señor Lumbreras, dice que la civilización andina es producto de síntesis de factores externos y principalmente internos. Es decir, va a haber una interacción. Es inevitable el contacto de pueblos
por ejemplo, a través del trueque, ¿no? El trueque, el intercambio, ¿sí o no? Eso puede haber sido un factor para que algunos pueblos tengan contacto. Muy bien. Ahora vamos a repasar ya el primer horizonte. No te olvides que quien divide las culturas en horizontes intermedios es John Rowe, ¿no? John Rowe. Siendo Chavín la cultura del primer horizonte, ubicada en el callejón de Conchuco Ancash, sabemos que Chavín fue un estado teocrático, que su economía, basada en la agricultura, la difusión del maíz, tuvo escultura lítica excelente, por citarte un ejemplo de los múltiples, ¿no? El anzón monolítico, pero también está el obelisco de Tello, las cabezas clavas, la estela Raimondi. Tello, una escultura lítica sobresalió, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de una cabeza clava Chavín. Pero también tenemos el denominado formativo final. Ya. ¿Quién propone esto de formativo? El señor Lumbreras. Por ejemplo, dentro de la idea de formativo, Chavín sería formativo síntesis, ¿ya? Y formativo final sería, por ejemplo, la cultura Paracas, que como tú sabes, se desarrolló en Cerro Colorado, Ica, ¿no? Paracas destaca por la fase cavernas, donde sus tumbas estaban en forma de copa invertida. En Paracas Necrópolis sus tumbas son rectangulares. Y tú sabes que Paracas sobresale en textilería, en la formación craneana y trepanación craneana. ¿Está bien? ¿Te acuerdas o no? Claro. ¿Y qué hay en cuanto a otras culturas del formativo final? Por ejemplo, tenemos la cultura Vicos en Piura, ¿no? La cultura Salinar en La Libertad, la cultura Pucará en Puno, y esta es una muestra de orfebrería de las denominadas Venus de Frías. Venus de Frías. Son estatuillas femeninas de oro, pero de la cultura Vicus, ¿ya? Las Venus de Frías representan a mujeres, posiblemente está vinculado a rituales de la fertilidad en la cultura Vicus Piura. ¿Sí? Vamos repasando, porque solo estamos repasando, campeón, ¿ah? Estamos repasando. Ahora hablemos de Mochi o Mochica. Esta cultura abarcó la costa norte, básicamente La Libertad y Lambayeque, ¿no? Básicamente. La cultura mochica, sabemos que fue un estado teocrático militarista. Es posible que ya en la sociedad mochica haya habido estados o reinos independientes. En ese sentido, tenemos una economía con obras hidráulicas, obras hidráulicas. ¿Te recuerdas tú que alguna vez estudiamos que Mochica tenía canales, represas y acueductos? A ver, vamos a recordar. Canal de la Cumbre, el acueducto de la Escope, la represa de San José, por ejemplo, ¿no? También hemos aprendido que en su cerámica era bícroma, escultórica y realista, la cerámica. Bícroma, escultórica y realista. Ejemplo, los huacos retratos, ¿no? Los huacos retratos que representan estados de ánimo. Y ahí tú estás viendo una foto de la tumba del señor Zipán. Esa es la tumba del señor Zipán, ¿no? Claro, pues. ¿Dónde fue descubierto el señor Zipán? ¿Te acuerdas? ¿Dónde fue descubierto el señor Zipán? En Huaca Rajá, Lambayeque. Huaca Rajá, Lambayeque, lo encontró Walter Alba. ¿Y qué hay de la Dama de Cao? La Dama de Cao fue una antigua mujer gobernante, también de la cultura mochica, por supuesto. Se llama Dama de Cao porque fue encontrada en un lugar llamado Complejo el Brujo, Huaca Cao Viejo, y lo encuentra Régulo Franco. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Ya. Pasamos a Nazca, pues.
Estamos repasando así un poco ligero porque ya de alguna forma ustedes ya tienen cierta base y requiere que luego practiquemos, ¿ya? Vamos a practicar. Pero Nazca, no te olvides que es de la cuenca Río Grande. Nazca también fue un estado teocrático militarista. Sobresale por sus famosos acueductos, los puquios, que era acueductos subterráneos con galerías filtrantes, que permitía que el agua pueda ascender, ¿no? Claro. ¿Qué es de los geoglifos? O las llamadas líneas de Nazca. ¿Qué hay de los geoglifos o las llamadas líneas de Nazca? Este es un calendario astronómico agrícola. Calendario astronómico agrícola. Pero según el planteamiento de quién. ¿Te acuerdas tú que Toribio Mejía Césped es el que descubre la línea de Nazca? Toribio Mejía Césped, él descubre la línea de Nazca. Pero María Reis es la que más lo va a estudiar. María Reis es la principal investigadora. María Reis lo va a llamar un calendario astronómico agrícola. Pero también va a surgir un personaje llamado Johann Reinhardt, ¿no? Y ahí estamos viendo una cabeza trofeo que, según se dice, los Nazca, como eran guerreros militares, ¿no? Utilizaban esas cabezas trofeo también para intimidar a los pueblos rivales, a los pueblos que iban a enfrentar. Ellos las cabezas las momificaban y mostraban esas cabezas al pueblo rival con el que iban a pelear. Y así buscaban intimidarlos o amedrentarlos, ¿no? Otra cultura correspondiente a esa etapa es Recuay, en Ancash, Huarpa, en Ayacucho, Lima, que tiene el templo de Pachacama, ¿no? Seguramente usted ha escuchado hablar de algunos aportes, ¿no? Por ejemplo, Recuay es una cultura cachina o Ancash, tiene algunas esculturas líticas antropomorfas. Huarpa es importante porque Huarpa va a aportar los andenes. Y Lima, con el templo de Pachacamac, ¿no? Ya sabes tú que Pachacamac fue un ídolo que, según la creencia de los antiguos peruanos, según la creencia, se decía que era el dios de los sismos. Y también se dice que ahí había un oráculo, ¿no? Había un oráculo. Seguimos repasando, y tenemos aquí el horizonte medio. Tiahuanaco es la cultura junto a Huari, ¿no? Más importante, ¿no? Claro. No olvides que quien clasifica las culturas en horizontes intermedios es John Rowe. Entonces, cuando él dice horizonte, se refiere a las culturas que se expanden por todo el Perú. Y cuando dice intermedio, se refiere a culturas regionales, ¿verdad? Tiahuanaco, ya sabes, se desarrolló en el meseta del Collao, fue un estado expansivo colonizador, sobre todo colonizador, y en su economía ellos aportaron el control de precios ecológicos. Eso consistía en que establecían colonias en diferentes regiones del Perú para poder abastecerse de una variedad de recursos, ¿no? La idea era abastecerse de una variedad de recursos, ¿de acuerdo? Para que los tiahuanaco establezcan colonias en diferentes regiones,
es porque los tiahuanacos entendían o conocían el territorio peruano, conocían sus características en cuanto a clima, relieve, flora, fauna, ¿no? Pero sin embargo, uno de los grandes aportes de Tiahuanaco es los guaruguaru, o los campos elevados, ¿no? Los guaruguaru o campos elevados. Muy bien. Por otra parte, estos camellones, guaruguaru o campos elevados, le permitían a ellos tener, por decirlo así, una termorregulación. ¿Cómo es eso? Mira el dibujo, ¿ve? En el día la radiación solar es absorbida, ¿no? En la noche se evapora, fíjate. Y como sus chakras parecen jorobas de camellos, es por eso que le llaman camellones, ¿no? A los campos elevados. Se dice que eso creaban microclimas, evitando que se congele por completo esas tierras de cultivo. Mira, ve qué interesante, ¿no? Claro. Por otra parte, eh, ellos sobresalieron en lo que es escultura, pero su escultura era megalítica. ¿Por qué? Porque es bien grande. Esa es la pregunta, ¿no? Acá tienes, ve. ¿Cómo se llama esa escultura a propósito? A ver, ¿la conoces o no? Mide más o menos 7 metros 20, otros dicen 7 metros 22. Es una escultura famosa. A ver, ¿conoces esa escultura? Es el monolito de Benek. El monolito de Benek. Tú sabes que Tiahuanaco tenía esculturas así en forma humana. El monolito de Benek, el monolito Ponce, también el monolito Fraile, ¿no? Claro, ya, claro, muy bien. Ahora, hablemos ya de la cultura Wari. A ver, la cultura Wari, hablemos. La cultura Wari se ubica en Ayacucho y el gran arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras considera que es el primer imperio del Perú, pero ahí sí hay algunas discrepancias con otros investigadores, ¿no? Por ejemplo, la señora Rukhshari, la gran investigadora, sí, la gran investigadora Rukhshari dice que no hay evidencia de que haya habido ejército, ¿no? O grandes clases sociales, ¿no? Ahí sí podría decirse que es una discrepancia, ¿no? Lumbreras considera que sí fue un estado militarista, un estado expansivo, y que Wari va a tener a pueblos que va a conquistar, los va a volver pueblos tributarios. Ahí está el detalle. Ese es el punto. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es uno de los aportes más importantes?
Muy bien. La planificación urbana es el más grande aporte de ellos, los Wari. Los Wari tenían ciudades cabeza de región. Aquí vamos a poner ahora también, ve, esa ciudad, por ejemplo, ¿cómo se llama? Es una de las ciudades más importantes de Wari. ¿Cómo se llama esa ciudad? A ver, una idea. ¿Sabes o no? Piquillacta, que en el Cusco. Wari tuvo muchas ciudades. Por ejemplo, bueno, su gran capital fue Wari o Viñaque. Wari o Viñaque. Y aquí podemos poner a ver los aportes de ellos. Aportaron el uso de quipus, difunden el quechua. No, no significa que el quechua recién surge con Wari, no significa eso. Significa que ellos como imperio van a difundirlo por gran parte del Perú. ¿Y qué hay de la red de caminos? La primera gran red de caminos de Wari también es importante. ¿Qué hay de los andenes? También. Pero tú dirás, profesor, pues los andenes, no, los andenes ya tenían, por ejemplo, los Huarpa. No, no olvides que para que surja Wari fue necesaria una fusión cultural, ¿no? Se dice que se fusiona Tiahuanaco, Huarpa y Nazca, y así surge Wari, ¿sí o no? Vamos a pasar a otro punto ya, al intermedio tardío, ¿está bien? Al intermedio tardío. Por ejemplo, Sicán. Sicán es el nombre para lo que muchos siempre han llamado cultura lambayeque. Esta cultura tenía una agricultura intensiva, ¿ya? La agricultura intensiva. ¿Qué hay en cuanto a la arquitectura? Eh, Batán Grande, Túcume, son lugares muy importantes. Y ellos, sobre todo, ojo, sobresalen por la metalurgia. Chimú es una cultura que va a recibir la fuerte influencia de Sicán, fuerte influencia. Pero mira, por ejemplo, tú te fijas ahí que en Sicán ubicamos al Tumi, pero algunos jóvenes que de repente leen, que estudian, me dicen, ¿por qué el Tumi aparece en algunos libros en la cultura Chimú? Y la respuesta es sencilla. Con el tiempo Chimú conquistó a Sicán. Chimú conquistó a Sicán y Chimú también hizo muchos Tumis. Pero es bueno precisar que los primeros en hacer esto fueron eh, la cultura Sicán, ¿no? Ahí, por ejemplo, Tumi en realidad es el cuchillo, ¿ve? Cuchillo ceremonial. Pero la parte de arriba viene a ser un personaje que le llamamos Nailán. Se le llama Nailán, ¿no? Él es Nailán, ¿sí o no? Muy bien. Cuentan que uno de los reyes de Chimú más importante fue Minchacaman. Y con el tiempo Minchacaman derrotó. Sin embargo, ¿quién fue su héroe fundador de Chimú? Porque Nailán viene a ser el héroe fundador y dios de Sicán. Pero de Chimú está Cainán. Por otra parte, Chimú, una cultura ubicada en la libertad, básicamente es teocrático militarista, ¿no? Y Chimú también va a tener una economía en la que va a haber chacras hundidas, las llamadas chacras hundidas.
¿Sí o no? Su metalurgia también eh, fueron excelentes y también fueron influenciados por SICAM, ¿no? Eso sí no se puede negar. Cuando a veces algunos me dicen, profe, pero ¿quiénes fueron mejores, no? Un poco complicado. Pero algunos consideran que SICAM serían los mejores orfebres y que Chimú también. Ambos, ¿no? Ambos. Solo que muchos consideran que SICAM influye a Chimú. O sea, SICAM va a influenciar a Chimú. ¿De acuerdo? ¿Qué en cuanto a Chincha? Se ubica en el valle de Chincha Ica, en el aspecto político, era un estado teocrático también, pero dedicado al comercio, eso sí, dedicado al comercio. En economía, el comercio del muyu, ¿no? Y en escultura destacaron en xilografía, claro. ¿Qué es la xilografía? Preguntan algunos. El tallado de madera. Pero, profesor, ahí yo veo el muyu. Ah, no, es que el muyu es su comercio. No te olvides que se iban hasta Ecuador, ¿no? A traer muyu, ¿te acuerdas? Hasta Ecuador se iban a traer muyu, profe. Claro. Muy bien. Bueno, la idea ha sido básicamente, jóvenes, repasar un poquito esa teoría que se supone ya conocemos, ¿no? Pero ahora lo que viene es que usted resuelva, con mi ayuda, claro. Vamos a resolver juntos, ¿ya? Yo te voy a ayudar. Tú concéntrate ahorita en cada pregunta. Le vamos a dar un tiempito para que todos resuelvan. Siempre yo te agradezco que mandes al chat tu respuesta, pero no te olvides que todas tus preguntas yo lo contesto al final. Ya, por favor. Un poquito de paciencia. Al final les voy a contestar sus preguntas de hoy día, todas las culturas, ¿no? Todas las culturas, mira, ve. Aunque hemos hecho un repasito algo ligero, es porque queremos dedicarle tiempo a la práctica conmigo, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la uno. A ver, manda tu respuesta, yo te espero. Manda tu respuesta. A ver, ¿cuál es la uno? La siguiente manifestación cultural pertenece al periodo. A Horizonte Medio, no, porque Horizonte Medio está Guanacahuari. Intermedio temprano, Mochica Nazca. Formativo andino, sí, porque Chavín es formativo síntesis. Claro. La propagación del fenómeno Chavín se realizó promeos. A ver, ¿qué contestaste ahí? Pregunta de traer recuerdos. Ya, pero ¿qué contestaste? A ver. ¿Militaristas? ¿Chavín militarista? Chavín no es un estado teocrático, no puede ser. La respuesta, religiosos, no violentos, ¿no? Religioso, pues.
Chavín no era militarista, Chavín no le hacía la guerra a otros pueblos. Chavín con el culto, con la religión, así lograba que los pueblos eh, tributen ofrendas a sus dioses, a sus templos, ¿no? La D, doctor. A ver la 3 para que te luzcas, la 3, a ver la 3. ¿Cómo sería, a ver? De lo que hemos aprendido hoy, a ver, ¿cómo sería? Ya, a ver, la 1, o diré hologenista, sería. Hologenista y lumbrera, ¿sí o no? Ya, 2. Inmigracionista Mazule, 3. Autonomista Kaufman, 1. Entonces, ¿cómo sería? 2, 3, 1. Y al final autoctonista 4. 2, 3, 1, 4. La C, ¿sí o no? ¿La C? Claro, pues la C. Ya, muy bien. La C campeón. Vamos por acá. A ver la 4. A ver la 4, a ver la 4. Yo te espero, yo te espero. La 4. ¿Qué dice la 4? A ver. ¿Qué ha marcado en la 4? A ver, dime qué marcaste en la 4. Sobre la teoría inversionista, el origen de la cultura andina es correcto. A. Julio Ceteo sostuvo que las culturas selváticas son más antiguas que las andinas. Puede ser, vamos a ver. Pero, profe, dice inmigracionista. Entonces Tello es autoctonista, no puede ser. ¿El origen de la cultura peruana se encuentra en Norteamérica? Primero, ¿quién dijo la teoría inmigracionista? Max Zule. Ahí entonces puede ser. ¿Ah? C. ¿Considera cultura matriz a Valdivia? No. Ese es Kauman. Pero mire la D. Max Zule utilizó el término proto para dar a entender que estaban en proceso de desarrollo. Sí. La D, doctor. La D, doctor. ¿Ya? Correcto. 5. Indica aspectos importantes del primer horizonte. La cultura chevín era una cultura panperuana. ¿Cierto o falso? ¿Qué dice la 5? A ver, la 5, ¿qué dices? Ya, entonces en la 4 de la D, por si acaso, ¿ah? La 4 de la D, doctor. ¿Y la 5?
Ya, a ver la 5. La cultura chavín era una cultura panperuana, ¿cierto? Porque es horizonte. Panperuana significa que abarca todo el Perú. Pan, todo. Panperuana. Y cuando escuchan la palabra panandina, que abarca todos los Andes, pues. ¿Está bien? La uno está bien. Ya dos. Paraca una cultura en la costa sur. Sí, Paraca está en la costa sur, pues sí, es correcto. Uno y dos. Ya. ¿Se consolidan los estados teocráticos? En el primer horizonte, sí. Chavín, pues. O sea, hasta ahí está bien, ¿ah? Cuatro, la cultura Vicus se ubica en la libertad. No, la cultura Vicus es Piura. La cultura Vicus es Piura, falso. Chavín de Huántar es una fortaleza militarizada. No, Chavín de Huántar es un templo. Es un templo. Es para lo religioso, lo teocrático. Uno, dos, tres, la B. La B. Uno, dos, tres. La B de bueno. A ver, seis, vamos. A ver, seis, seis. Vamos, marca la seis. A ver, la A, destaca su tumba en forma de copa invertida. Ya. Los tejidos presentan mayor maestría sin rasgos felinos. Ese es en el Necrópolis. Centro de difusión y poder fue Ciudad de Topará, Necrópolis. La cerámica es monocromática, con menor acabado, también es Necrópolis. La respuesta es la A. ¿Por qué tal no es Paracas Cavernas, P? Si es Paracas Cavernas, acuérdate, tumbas en forma de copa invertida. Ah, y la cerámica en Paracas Cavernas es polícroma. Por lo tanto, la C y la A de abogado. Ahora las 7, a ver, te veo, te veo. Vamos, vamos, las 7. Las 7, las 7. Yo te espero, yo te espero. Tú tienes que resolver. Vamos, vamos, vamos. Tú tienes que resolver. 7. Sobre el formativo final, indica posiciones correctas. Son denominadas culturas puente. La cultura Vicus sobresale en orfebrería con la Venus de Frías. Ya. Formativo final sí son llamadas culturas puente o culturas de transición. Un ejemplo sería que Paracas influenció a Nazca, ¿me entiende? Y que Vicos influenció a, por ejemplo, Mochica, Culturas Puente. Está bien. La uno, ¿ya? La cultura Vico sobresale en Federía con la Vene Fría, sí. Dos también, uno y dos. La cultura Paracas destacó por esculturas, no falso. Tiahuanaco sobresale en textilería, o diré Paracas es textilería. No, 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 no es su fuerte las esculturas, ¿ah? La cultura salinar se ubicó en Piura. No. La cultura salinar es la libertad. La libertad. Cuatro, la cultura pucará se ubicó en Lampa Puno. Sí. Uno, dos y cinco. Uno, dos y cinco, la C. Uno, dos y cinco, la C. Ocho, los mochicas pueden ser entendidos como un modelo de adaptación verdaderamente exitoso al ambiente costero, donde los recursos marítimos estaban combinados con una agricultura avanzada basada en técnica de irrigación. A ver, amigos, ¿qué dicen esa pregunta? A ver. ¿Cuál será? En la pregunta 8, a ver. Yo te espero, yo te espero. A ver la 8, a ver la 8.
Como dice en la última parte, mira, en la última parte dice agricultura avanzada o avanzada basada en técnica de irrigación, es obvio que tiene hidráulica, ¿no? Hidráulica. Y cuando la agricultura tiene obras hidráulicas, tecnologías, se llama agricultura intensiva. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. La A. Hidráulica, agricultura intensiva. ¿Sí o no? La letra A. 9. Hace un momento te mencioné, creo. A ver, la 9 y la 9. ¿Qué utilizaban, dice, como medio de ambientamiento? ¿Qué utilizaban? ¿Qué utilizaban? Las cabezas trofeo, la C, las cabezas trofeo. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a la 10. En la cultura tiahuanaco, cada tierra cultivada en diversos pisos ecológicos se llamaban colonias, enclaves o... En la cultura tiahuanaco, cada tierra cultivada en diversos pisos ecológicos se llamaban colonias, enclaves o... Marcas, archipiélagos, axis, cochas. ¿Cuál es tu respuesta? Archipiélagos, los archipiélagos, correcto, la B. Es que, a ver, para que entiendas eso, pues, te voy a explicar. Eh, Ellos tenían colonias en diferentes regiones. En sentido figurado, cada colonia era como una isla. Repito, en sentido figurado, cada colonia era como una isla. Al conjunto de estas colonias o islas le llaman archipiélagos, pues. Archipiélagos. La B de web. ¿Ya? Vamos a la 11. Lee bien, lee bien. Lee bien, ¿ah? ¿Ya está la 11? A ver la 11, pues. Dice, la imagen nos muestra los diversos cultivos que obtuvieron los tiahuanacos de los diferentes pisos altitudinales de nuestro territorio. El lugar donde vivieron es un escenario identificado como un ambiente inhóspito y de sequías devastadoras. El escenario de asentamiento tiahuanaco que hace referencia al texto fue. Pero mira la parte que dice, el lugar donde vivieron es un escenario identificado como un ambiente inhóspito y de sequías devastadoras. El escenario de asentamiento de Tiahuanaco. O sea, te están diciendo dónde se asentó Tiahuanaco, nada más. ¿Dónde? Es como que te dijera dónde se ubicó la cultura de Tiahuanaco. Y la respuesta es la AP, profe, la meseta del Collao. Claro, porque todo lo que te dice al final termina diciendo, ¿no? El escenario de asentamiento de Tiahuanaco que hace referencia al texto fue Ayape, Tiahuanaco, la meseta del Collao. La A. ¿No me acuerdo? Listo. 12. Shadi niega que Wari fuera un imperio porque no hay pruebas de qué. No hay pruebas de qué. De templos militaristas, no. De ejército ni clases sociales. De ejército ni clases sociales. La B. ¿Ya? Ahora la 13 voy a esperar que leas, ¿ah? Ya, a ver. La 12 es la B. Ejército ni clases sociales. La 13, a ver, te espero, te espero. Lee, lee. Lee la 3.
¿Ya? ¿Estás listo la 13? A ver la 13, a ver la 13. Durante el Horizonte Medio se desarrollaron sistemas económicos complejos tanto en áreas rurales como en centros urbanos. Durante este periodo se construyeron los centros administrativos de Jicamoco, Piquillacta, Huiracochapampa, Guarihuilca, Joncopampa, que tuvieron como objetivo fortalecer la frontera de Tiahuanaco. No, porque me están hablando de Guari, ¿sí o no? Todo eso es de Guari, no puede ser. Mira, contribuir al impulso económico estatal fuera del área nuclear de Guari. Perfecto. Y se acabó. ¿Por qué, amigo? Porque Taque te habla de centros urbanos Guari. Todito es Guari. ¿Y para qué Guari hizo tantas ciudades? ¿Para qué? Para contribuir al impulso económico de fuera del área nuclear. Claro, pero Guari tuvo por todos los parte del Perú diversas ciudades. La respuesta es la B de bueno, ya, por si acaso la B de bueno. 14, a ver, lúcete la 14, por favor, la 14. El objetivo de esta tecnología agrícola era la de imitar la función termorreguladora del lago Titicaca. Se refiere a los denominados huachapes, andenes, puquios, guaruguaro, tiahuanaco. Como dice tecnología agrícola del Titicaca, o imitar la función termorregular del Titicaca, tú relacionas, ¿no? Y las relaciones que tiene que ser zona puneña, zona altiplánica, te está hablando de los guaruguaru tiahuanaco, pe. Los guaruguaru tiahuanaco, ¿sí o no? Correcto, la DEA. Vamos a la 15. A ver la 15 ya. Yo te espero, la 15. A ver la 15, a ver la 15. 1. Según el mito, el fundador fue Neilán. Claro, como está hablando de cultura sicán, la primera es correcta. Destacaron en silografía funeraria. No, la silografía no fue un arte de Sicán. Sicán más se dedicó a orfebrería, metales, oro, plata. No. 3. ¿Fueron los más grandes orfebres? Sí. La orfebrería fue un arte excelente. 4. Elaboraron botellas con huilletes generalmente negros. Ese es chimú. Ese es chimú. La última es chimú. Por lo tanto, 1 y 3. 1 y 3, la C. ¿Ya? 1 y 3, la C. C campeón. Ya, vamos. Voy a regresar un ratito para mostrarte algunos puntos. Todavía podemos aprovechar un poquito de teoría. Poquito de teoría. A ver, por ejemplo, mira, vamos a ver el camellón un ratito, ¿ya? Vamos a ver el camellón. Entonces un joven puede decir, profesor, no entiendo bien eso de la función termorreguladora. Una vez más, cuando tú miras los camellones, fíjate, parecen jorobe de camellos, ¿no? Parecen jorobe de camellos, pero le llenaban agua, ¿no? Ahí está agua, el agua, ya está. En el día la radiación solar es absorbido. En la noche se evapora. Eso evita que esto se congele por completo, ¿me entiendes? Entonces, es una función termorreguladora, porque algunos se preguntan, el lago Titicaca es bien grande, profe, pero hay temporadas que hay mucho frío, hay nieve, heladas, ¿y por qué no se congela el lago, ya? A menos en la parte superficial. Lo que ocurre es que el lago Titicaca también cumple una función termorreguladora. En el día absorbe la radiación solar y en la noche se evapora. Y eso evita que se congele, por ejemplo. ¿Ya? Luego, aquí vemos una ciudad Huari también, ¿no? Piquillacta, ¿ve? No te olvides que Huari
tuvo ciudades cabeza de región por todo el Perú. Claro, ya regresamos. Por ejemplo, el señor de Zipán, mira, ahí tiene el señor Zipán. Tú ves ahí en la tumba al costado que no estuvo solo, ¿no? Ve, otros personajes, ¿no? No lo enterraron solo. ¿Por qué? Por ejemplo, lo acompañaron con una mujer joven, un guerrero como su guardián, su acompañante, con muchos tesoros. El señor de Zipán fue encontrado así, ¿ah? ¿Qué te parece? Pero claro, ¿no? Del señor de Zipán solo se encontró esqueleto, huesito, ¿no? No se encontró como la dama de Cao, que sí se encontró momia. Esa es la diferencia, ¿no? De la dama de Cao sí se encontró momia, ¿no? A ver, por ejemplo, las cabezas clavas. Ahí está, un poquito de las cabezas clavas. Las cabezas clavas es posible que representen rostros o cabezas de antiguos sacerdotes. O sea, representan. Pero, profe, yo veo ahí con aspecto felínico. No puedo asegurar, pero es posible que los sacerdotes Chavín, es posible, se hicieran como tatuajes, como aspecto felínico. Es posible, ¿ya? Gracias a la dama de Cao sabemos que antiguamente la alta nobleza se hacían tatuajes. La dama de Cao tiene tatuajes, ¿sí o no? Claro. Hay investigadores que dicen que las cabezas clavas pueden representar rostros de antiguos sacerdotes que ahora cumplían función de, por decirlo así, guardianes, ¿no? Y en cuanto a la deformación craneana y trepanación, hablemos un poquito. A ver, mira, a ver. Tú aprendiste en algún momento que los paracas, cuando deformaban los cráneos, en la parte frontal y occipital sujetaban con cuerdas, ¿no? Tablillas con cuerdas sujetaban. En la parte frontal y occipital, tablillas con cuerdas. Ahí está. ¿Sí o no? También sabes que esto lo hacían en la niñez. En la niñez. Posiblemente con una cuestión de diferenciación social. Ya sabes que algunos hablan de que Paracas significa gente de frente grande. A ver, ¿por qué Paracas significa gente de frente grande? Preguntan algunos. ¿Será, profesor, que los Paracas se formaban los cráneos y tal vez con el tiempo esto se volvió una práctica común? Es posible, ¿no? Claro. Y en cuanto a la trepanación craneana, trepanación. Lo de la trepanación es bien curioso porque lo más seguro es que ellos atendían lesiones en la cabeza producto de la guerra. Todo indica que en la época de Paracas posiblemente peleaban por recursos con otros pueblos, ¿no? Y por eso es que algunos que iban a pelear regresaban mal heridos o algunos regresaban en un estado muy crítico, ¿no? Muy mal. Entonces la trepanación craneana lo que buscaba era salvarles la vida, ¿o no? Buscaba salvarle la vida. Lo que implica que los Paracas sabían de cirugía, ¿no? Sabían de cirugía. Muy bien, entonces nosotros vamos a ahora dejar de compartir porque vamos a dedicarnos a sus preguntas, ¿ya? Entonces, a partir de este momento, todo lo que usted guste de las culturas puede preguntar. Todo de las culturas. Tema anterior también, ¿ah? También. Pero todo lo que sea culturas, vamos jóvenes a escribir sus preguntas, ¿ya? Es el momento de contestar la pregunta de todos los jóvenes. Vamos, anímense a preguntar sobre las culturas. Lo que tú gustes, pregunta de las culturas. Vamos. Anímate. Pregunta sobre las culturas. ¿Ya? Mientras tanto, yo voy saludando a los jóvenes, a Joel Omar, a Milagros, a Nayé, a Jayé, a Joel Omar, Eileen Micaela, Milagros Azurza, Alejandra Estefanía, Rocío del Pilar, Nayé, Jayé también, ¿no? Ahí están los chicos que han mandado su respuesta. Tadarma, gracias muchachos, gracias por enviar sus respuestas. Rocío del Pilar, Milagros, claro. Ahí están los chicos. Saludos para todos, pues.
mis saludos, amigos. Es el momento de que hagan preguntas. Vamos, chicos. Preguntas del tema de las culturas preincas. A ver, vamos, vamos, anímense. Pregunten, pregunten. A ver, dice que a veces la polla es un poquito peligroso. Muy bien. Entonces, yo les voy a hacer preguntas, pues. ¿Qué les parece? Ya, yo les hago preguntas y ustedes, a ver, procuren contestarme. ¿Está bien? Ya, a ver, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Quién clasifica las culturas tomando en cuenta la parte socioeconómica, la parte social y económica? A ver, ¿quién clasifica las culturas tomando en cuenta el aspecto socioeconómico? ¿Quién sabe? A ver, vamos chicos, escriban, escriban. Anímense, anímense, escriban, escriban. Ah, a ver, ahí tengo una respuesta ya, excelente. Ya, tengo una respuesta, pero, a ver, ¿qué dice el resto, muchachos? Escucha, ¿quién clasifica las culturas tomando en cuenta la parte socioeconómica? Ahora sí, cuidado. Miren, vamos a explicar esto un poquito más, ¿ya? Quien clasifica las culturas en horizonte intermedio es John Rowe, pero horizonte intermedio, y él toma en cuenta la evolución de la cerámica. La evolución de la cerámica. Pero quien considera el desarrollo social y económico es Lumbreras, Luis Guillermo Lumbreras. Así que los que contestaron Lumbreras están muy bien. Ya, chicos, por favor, este es el momento en el cual me pueden preguntar. Yo estoy aquí, yo les puedo contestar, ¿no? A veces me escriben y no es que no quiera contestarles, sino que uno también tiene otras ocupaciones, les pido disculpas, pero ahorita escriben, ahorita que estoy acá, preguntan, hijo, tus dudas del tema, todo lo que sea culturas preincas o temas anteriores, pregunta. Este es el momento, ¿ya? Pero yo, mientras tanto, yo te pregunto, pero ya que todavía no me preguntas, yo te pregunto. A ver, otra pregunta. Según John, o según Lumbreras, ¿cuáles son las fases del formativo? Según Lumbreras, ¿cuáles son las fases del formativo? A ver quién me contesta. Según Guillermo Lumbreras, ¿cuáles son las fases del formativo? A ver quién sabe. No se preocupen, yo estoy acá para enseñarles. A ver quién sabe, quién sabe. Muy bien, ya tengo una respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya tengo una respuesta. ¿Alguien más, por favor? Muy bien. Entonces, ya que nos han contestado, inicial, síntesis final es correcto, pues. Ya, yo les explico. Yo les explico. Luis Guillermo Lumbreras clasifica las culturas en periodo lítico, periodo arcaico, formativo, desarrollos regionales, imperio Wari,
estados regionales, Imperio Inca. Pero hablemos del formativo. Es la etapa de formación de la civilización en los Andes. Etapa de formación de la civilización en los Andes. Formativo inicial, cuando aparece la cerámica y la orfebrería. Cuando aparece la cerámica y la orfebrería. Por ejemplo, ¿saben ustedes dónde aparece la orfebrería? Hay lugares como Conturhuasi, en Cajamarca, un lugar llamado Chongoyape, en Lambayeque. Cerámica, ejemplos antiguos, Tutiscán y Ucayali, ¿ya? Por ejemplo. Hay otro que se llama Guairajirca, Cotox, Huánuco, ¿no? Claro. El formativo síntesis es Chavín. Y el formativo final es Paracas, Vicus, Salinar, Pucará. A esas culturas del formativo final les llaman culturas puente o culturas de transición. Como te di un ejemplo, a ver, Chavín, Paracas y Paracas influencia Nazca. Otra, Chavín influencia Vicus y Vicus influencia Mochica. Otra, Chavín influencia Pucará y Pucará influencia Tiahuanaco. Esa es más o menos la idea. Entonces, formativo inicial cuando aparece la cerámica y la orfebrería. Formativo síntesis Chavín. Y formativo final Paracas, Salinar, Vicus. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué culturas pertenecen, según Lumbreras, según Lumbreras, el arqueólogo, estamos hablando del arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, ¿qué culturas pertenecen al periodo de desarrollos regionales? ¿Qué culturas pertenecen al periodo de desarrollos regionales? Vamos, contesten chicos, vamos, vamos. ¿Qué culturas pertenecen al periodo de desarrollos regionales? A ver, contesten por favor. Vamos chicos, vamos, vamos. Ah, ya. Aquí justo ya mandé una pregunta a Hayek. Claro, Hayek, hoy te contesto con mucho gusto, no te preocupes. Salimos de la pregunta que he planteado y contesto tu pregunta. A ver, ¿qué culturas pertenecen a los estados regionales? Y de ahí le contestamos a Hayek. Vamos, vamos, a ver. ¿Qué culturas pertenecen a los estados regionales? Excelente. Muy bien. Mira, escúchame, escúchame. El intermedio temprano de John Rowe es el periodo de desarrollo regionales de Lumbreras. Muy bien. Entonces, intermedio temprano es lo mismo que desarrollos regionales. Lo mismo. O sea, Mochica, Nazca, Lima, Huarpa, Recuay. ¿Ok? ¿Ya? Claro. Entonces, para tu libro, intermedio temprano es lo mismo que estados regionales. Con esa lógica, el horizonte medio de John Rowe es Tiahuanaco-Iguari, ¿sí o no? Ya. Horizonte medio, Tiahuanaco-Iguari. ¿Cómo lo llama Lumbreras esa etapa? ¿Cómo lo llama Lumbreras? Repito, el horizonte medio o segundo horizonte de John Rowe, Tiahuanaco-Iguari, ¿cómo lo llama el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras? ¿Cómo lo llama? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claro, pero simplemente Imperio Guari. No utiliza la expresión horizonte, sino Imperio Guari. Ahora sí. Ya, ahora sí le contestamos su pregunta a la amiga Hayek Nicole. Dice, ¿es verdad que Julio Cetello postuló que Chavín de Huántar fue fundado por gente de origen amazónico? Sí, es correcto, Hayek. En su teoría autoctonista, Julio Cetello dice que si bien es cierto la cultura Chavín es una cultura andina, porque está en Ancash, ¿no? Pero su origen es posible que de la selva, de acá del Perú, de la selva peruana, la Amazonía, los arahuacs, influenciaron al Perú, pero, perdón, a la sierra.
O sea, de la selva se vienen a la sierra. Entonces, Julio Ceteo dice, eso explicaría por qué, escucha, eso explicaría por qué los antiguos peruanos, o Chavín diré, rendía culto al felino, rendía culto a la serpiente. A ver, ¿por qué Chavín, siendo una cultura de la sierra, rendía culto al felino? ¿Me entiende? Entonces sí, Julio César Teo considera que aunque Chavín es una cultura de la sierra, tuvo influencia en la Amazonía con los arahuacs. Gracias, Jayet. Por ahí pregunta Alex, ya Alex. Jonah, ¿cuál es el fin del muyu? Oh, ya, mira. El muyu, aunque su nombre científico es Spondylus, ¿no? Claro, pero en el antiguo Perú le decían muyu, profe, ya. Esa conchita de abanico lo traían de Ecuador. Los navegantes chimú o los comerciantes chimú se iban a este Ecuador a traerlo. Uno, era usado en las ofrendas porque la creencia era que era el manjar de los dioses, era una creencia de los antiguos peruanos, ¿no? Que era el manjar de los dioses. Pero los antiguos peruanos también se dieron cuenta que cada vez que había presencia del muyo en nuestro mar, era más o menos un anuncio de que se venía el fenómeno del niño. Yo quiero aclarar que el fenómeno del niño lo llamamos nosotros. Yo no puedo asegurar cómo lo llamaron ellos, pero que sí lo conocían es clarísimo. En el antiguo Perú también afrontaron fenómeno del niño. Ahora, ¿por qué la presencia del muyo en nuestras costas era un anuncio? Porque normalmente está ¿dónde? En la zona ecuatoriana. Si hay muyo en nuestra costa es porque las corrientes lo están arrastrando, lo arrastran las corrientes. Significa que ya llegó el fenómeno del niño, ¿o no? Por eso algunos dicen que el muyo también era usado como un bioindicador térmico. Alex, en una pregunta de la admisión vino eso. Lo veían como un bioindicador térmico. ¿Ya? Gracias. Alex, gracias. Y si alguien más se anima a preguntar, pregunten, mis queridos amigos, ¿ah? No hay ningún problema. Ah, ay, 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 ay. Esta pregunta tan interesante, Nayet Adriana. Oye, mira, Nayet, déjame contarte que antes de que sea Chavín un horizonte, ya había en el Perú centros ceremoniales, ya había lugares pre-Chavín. O sea, Conturhuasi es pre-Chavín. Por eso Conturhuasi lo consideran formativo inicial. ¿Me entiendes? Conturhuasi es formativo inicial. Lo que pasa es que con el tiempo Chavín lo va a absorber. ¿Me entiendes? Con el tiempo Chavín lo absorbe. Entonces, si bien es cierto, sus orígenes son pre-Chavín o formativo inicial, con el tiempo Chavín va a absorber todo eso, Conturhuasi, Sechín, todo lo absorbe Chavín. Por algo Chavín fue un horizonte. ¿Ya? Esa es la idea, Nayib. En sus orígenes fue formativo inicial, pero luego fue absorbido por la cultura Chavín, que era un horizonte. ¿Ya? Gracias, Nayib. ¿Seguimos con la pregunta o no? ¿Yo tengo algunas preguntas o no? ¿Seguimos o no? Y algunas preguntas, ¿ya? Mientras por ahí de repente alguien se anima a preguntarme, ¿ya? A ver, creo que alguien ya me mandó una pregunta, me parece. Ay, 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 esa pregunta, Alex, qué interesante. Alex, tú sabes que en arqueología siempre hay nuevos descubrimientos, siempre, siempre. O sea, ese tema nunca está cerrado. Pero por el momento le puedo decir a Alex que en el formativo inicial, las cerámicas más antiguas, por ejemplo, uno que se llama Tutiscanyo Nucayali, Pucallpa, Pucallpa, se llama Tutiscanyo Ucayali, o la zona de Pucallpa. Ese es uno. Otro es Conturhuasi, perdón, Guairajirca, en Huánuco. Guairajirca, en Huánuco. Otro es Guañape, Guañape, en La Libertad. Hay otro Pandanche, en Cajamarca. Pero muchos consideran que las más antiguas son Tutiscán y Ucayali y Guairajirca en Huánuco. Muchas gracias, Alex. Gracias. Y por ahí, preguntas. Vamos, muchachos. El tema, los temas anteriores, pregunten, y así aumentamos nuestro conocimiento. Pero mientras tú te animas a preguntarme, yo te pregunto a ti.
A ver, vamos a ver, ¿ah? ¿Y cómo se le llama? A ver, ¿cómo le llama Lumbreras al intermedio tardío? Porque intermedio tardío es como le llama John Rowe. John Rowe llama intermedio tardío, ¿no? ¿Cómo le llama Lumbreras? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? John Rowe llama intermedio tardío y ¿cómo lo llama Luis Guillermo Lumbreras? ¿Quién sabe? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo les va. Repito, intermedio tardío, ¿ah? Al intermedio tardío. O sea, John Rowe dice intermedio tardío. ¿Cómo lo llama el teólogo Guillermo Lumbreras? Ahí tengo ya algunas respuestas. A ver, no se preocupen si acá estamos para aprender. Y por último, para reforzar los conocimientos. Este es el momento para que me escribas, porque ahorita te puedo contestar. Después ya es bien complicado, porque hay otras actividades, hijo, por favor. Pero aquí escríbeme para poder contestarte en los minutos que quedan. Ya, entonces, sí han contestado. Mira, yo tengo varias respuestas excelentes. El nombre correcto es estados regionales. Estados regionales, eso es lo correcto. Ya los estados regionales pertenecen Chimú, Chincha, Chancas, Chachapoyas, ¿no? ¿Está bien? Correcto. Ahora vamos a ver. No es una cultura muy conocida, pero no nos hace daño saber. Pregunta. ¿Qué cultura se desarrolló en la Sierra Central durante el Intermedio Tardío? Intermedio Tardío, Sierra Central, Valle del Mantaro. ¿Qué cultura? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? En el Intermedio Tardío, ¿qué cultura se desarrolló en la Sierra Central, Valle del Mantaro? ¿Quién sabe? Una cultura intermedio tardío, Valle del Mantaro. Pero Sierra Central, pues, Sierra Central. ¿Qué cultura? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? De repente, ¿ah? Excelente, Alex. Alex, muy bien, los huancas. Los huancas. Ellos son de la Sierra Central, Valle del Mantaro. Se dice que los huancas veneraron a un dios llamado Guayayo, Guayayo Carguancho, ¿ya?